Mi formación es como pianista, digamos, como niño crecí como pianista, después me volví compositor. Y a partir de mi encuentro con la composición y con las nuevas músicas y las nuevas tendencias musicales, empecé pues justamente como a rascar en otros ámbitos, pero siempre todo relacionado con el sonido, al final de cuentas, ¿no? Partiendo del sonido como materia prima, simplemente. Y eso me fue llevando a la música electrónica en algún momento, y a partir después de la música electrónica experimental, siempre con un carácter experimental. Después de la música electrónica experimental pasé, digamos, a otras manifestaciones en donde está involucrada la instalación, el performance, por ejemplo, las intervenciones, todo este tipo de cuestiones que ya están completamente ligadas al arte, ¿no? Justo todo esto vino en un momento como muy particular de la historia de la música, de la historia del arte, en donde pues empezó a surgir un nuevo género dentro de las artes, que es el arte sonoro, que justamente se le llama así con la intención de quizás no generar expectativas como las que genera la música. Uno, a pesar de que sea música contemporánea o no, muchas veces pues sí existen ciertos esquemas y ciertos hasta a veces estereotipos o modelos bastante rígidos en los que uno va a un concierto y espera ciertas cosas, ¿no? No importa lo que suene, uno va, se sienta para ser músico, se va, y de repente que empiezan a pasar cosas en el arte sonoro que son un poquito más amplias, ¿no? O sea, más arriesgadas en sus formatos, más experimentales en otras cosas, y por eso justamente pues uno se define como artista sonoro, justamente con la idea de decir que uno trabaja ya sea con el sonido de manera musical o artística o conceptual, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que dentro de estas cosas es donde yo me muevo, ¿no? Justamente como tengo la capacidad de componer, tengo la capacidad de improvisar, y tengo la capacidad de hacer una instalación, y yo como muchas otras gentes, pues, ¿no? Creo que es un arte nuevo y un arte naciente, y justamente por lo tanto muy interesante en tanto a todo lo que tiene que ver y todo lo que puede ofrecer. Y en algún momento, pues justamente como digo, es una manera muy común en la que yo trabajo, ¿no? Este concepto de revolución, me fui a la cuestión más elemental antes de pensar en la revolución de México o en una revolución simplemente social. Me puse a pensar pues en una revolución, ¿no? En un ciclo, ¿no? Y me puse a pensar por qué se llaman revoluciones, ¿no? O sea, toda esta cuestión, toda la cuestión cíclica o periódica que podría implicar una revolución, y me clavé muchísimo en toda esta idea de lo periódico, lo cíclico, o sea, hasta pensar en las revoluciones, o sea, de un coche, o sea, toda esta cuestión de círculos, ¿no? Periodos. Y de repente dije, claro, voy a hacer algo así, ¿no? Que hable de círculos, ¿no? Y ahí empecé primero con una idea como una especie como de, me imaginaba como una especie de bocina que iba dando vueltas, me pareció demasiado evidente. Y poco a poco es ahí como que empecé con toda esta cuestión de los ciclos, ¿no? Y la pieza se llama Vaivén, y justamente pues por toda esta cuestión, evidentemente el péndulo pues es como una especie de interpretación de un ciclo, justamente, pues, ¿no? O sea, se interpreta simplemente así, ¿no? O sea, en otro plano, justamente, ¿no? Le quitamos un plano, nada más, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezan como a armar una serie de cuestiones a nivel de conceptual, a nivel de contenido, que me parecen muy interesantes. Esta cuestión de ir y venir, ¿no? Y esta cuestión que yo palpo, digamos, a nivel social, ese estancamiento del país, este absurdo del discurso político. Me parecía como ideal justamente de repente estar pensando pues en estos péndulos que van y vienen, justamente pues con todos estos discursos, ¿no? Que a final de cuentas ya están reducidos a puros discursos presidenciales, ¿no? Que a final de cuentas lo que están haciendo es un coral, ¿no? Es un coral de presidentes, ¿no? Prácticamente, ¿no? Muy fragmentado, obviamente. No, para mí no es necesario estar escuchando qué dijo cada presidente y cómo evidentemente no se cumplió, fue una mentira, o era absurdo, o era una contradicción, o no importa, sino justamente nada más escuchar el balbuceo, ¿no? Con esta cosa como autoritaria arriba, que va y viene, no importa lo que diga, es completamente
no tiene ningún sentido de cualquier forma, pues, ¿no? Entonces fue como todo un proceso, ¿no? Pasar, te digo, de la revolución al péndulo, y el péndulo como tratar de entenderlo así, y pues digo, y además visualmente me gustaba muchísimo la idea de la nave principal, justamente pues con estas cuestiones que barren y que están como bañando a todo mundo, ¿no? En movimiento perpetuo, cambiando todo el tiempo, siempre la cuestión de asincronía, ¿no? O sea, la cuestión de estar todo el tiempo nunca de acuerdo, ¿no? O sea, uno va, porque se van acelerando, van cambiando de velocidad siempre, no van juntos, ¿no? Sino uno va, otro viene, otro se alenta, esta cuestión como de desorden, ¿no? Así como de voces reverberando por todo el espacio. Al final de cuentas yo quería ser muy como esquemático, ¿no? Y quería decir al mínimo algo que diga cada presidente, ¿no? Y hay presidentes que no son tan interesantes, ¿no? O sea, y hay unos que son abominables, ¿no? O sea, su manera de hablar, su oratoria asquerosa, o sea, ¿no? Entonces realmente creo que esta pieza más que nada está hablando como de esa demagogia, ¿no? Como y de la sonorización de eso, pues, ¿no? Hay un tono que se escucha un autoritarismo y se oye en la voz, o sea, y son palabras rimbombantes y luego palabras populistas, o sea, como cosas, son muchas cosas, yo creo que las que se pueden desgranar, interpretar y sacar de todos estos discursos, pues, ¿no? Porque hay toda una declamación y se oyen o sea, como un chantaje, ¿no? Ahí como extraño, ¿no? Mucha gente sabe que estoy haciendo esta pieza y hay incluso hay vinilos que me han prestado, por ejemplo, pues con grabadoras así como de, pues cosas rarísimas, ¿eh? Hay cosas rarísimas, o sea, como que hay voces de Lázaro Cárdenas, o sea, digo, no sé, como muchas cosas que de repente salen por ahí, que de repente me están pasando, y la fonoteca tiene muchísimo material además, sí, también, ¿no? Todo, de hecho, absolutamente todo. Muchos videos también, hay gente que me ha prestado videos en donde también salen grabaciones de Echeverría hablando, o sea, de Díaz Ordaz, o sea, y además la idea de la pieza no es un loop, no es una grabación, sino hay una computadora que está haciendo que todo el tiempo cambie y genere relaciones siempre cambiantes, ¿no? No puedo dejar de pensar, por ejemplo, cuando hacen que esa cosa así como declamación como del sí, así horrible, como del siglo pasado, o sea, antepasado, grandilocuente, pues, me lo imagino perfecto cómo va a recorrer la nave, por ejemplo, ¿no? Y ese efecto que da algo que se va y cómo puede volver, o sea, pues, obviamente es como sé cómo es la pieza y sé qué procesos voy a hacer, ya no puedo dejar de escucharlo así, ¿no? Yo nunca me he considerado un artista, mi obra no es política, o sea, expresamente política, obviamente como todo, o sea, tiene una carga política y tiene absolutamente todo lo que cualquier obra de arte tiene, pero justamente, o sea, yo no es panfletario en ese sentido, o sea, no me interesa, digo, sí obviamente hay una postura, hay una crítica, ¿no? Pero no es como, o sea, no hay un ataque, digamos, en ese sentido directo, es nada más, es un impulso, pues, ¿no?